En fin, un dogma ético esencial es no matarás. Pero es que la política consiste en el uso legítimo de la violencia para matar a ciertas personas. Las penas contra el consumo de drogas, en el fondo, sigue manteniéndose en esa línea paternalista de que existen crímenes sin víctima, o donde el criminal y la víctima son la misma persona. La cárcel crea criminales, efectivamente, porque básicamente lo... Pues a colación del debate de las cárceles en el que participará en el Psicofest, queríamos preguntarte, o sea, ¿qué opinión te merece el tema de los valores morales en la sociedad actual? Si realmente el mundo iría mejor si lo adoptáramos, pero sobre todo, ¿cómo adoptar estos valores cuando a veces hacen interferencia con nuestro beneficio personal? Por ejemplo, si yo dentro de mi beneficio personal quiero un Ferrari, yo el valor moral, por ejemplo, de no contaminar, no lo estoy adoptando. Es decir, ¿cómo podríamos casar esto de alguna manera en las personas? Por ejemplo, sabiendo que el cambio climático es algo que está ahí, pero como te digo, pues al final la gente no adopta muchos de estos valores porque le van a hacer interferencia con su ego personal, ¿sabes? Entonces, ¿cómo crees que se podría solucionar esto? Ya. Sobre el tema de las cárceles, hay una miniserie buenísima, The Night Of, que habla de un joven hijo de inmigrantes indios que una noche agarra el taxi de su padre para ir al centro de Nueva York, creo recordar que una cita, le inculpan de un crimen que no ha cometido y en el mes que pasa en la cárcel, en prisión preventiva, antes del juicio, pues él tiene que recurrir a las mafias de la cárcel para sobrevivir. Entonces es una miniserie brutal, yo la recomiendo mucho a la gente en fin, que no la haya visto, de cómo la cárcel crea criminales, efectivamente, porque básicamente crea un mundo, crea un imperio dentro del imperio, un mundo dentro del mundo, donde personas que han cometido un crimen o que podrían haberlo cometido, que están pendientes de juicio por cometerlo, pues forman su propio ethos. Claro, cuando tú hablas de valores, pues el problema que tiene toda sociedad o toda comunidad es que tiene valores contrarios. Pues incluso una sociedad de ladrones, una sociedad de ladrones tiene que tener un código ético interno para que los ladrones no se roben entre sí. Pero claro, que siempre hay una diferencia entre el nosotros y el ellos, y ahí es donde la ética intersecta con la política, y la ética y la política siempre tienen conflictos, lo sabemos desde el Arthashastra en India, o por mencionar un referente contemporáneo moderno, Maquiavelo. Fue Max Weber. Max Weber dijo que el Arthashastra, el manual de política india, era más perverso, si cabe, que Maquiavelo. Bueno, pues en el Arthashastra o en Maquiavelo tienes muy claramente expuesto cómo lo que la ética manda como obligatorio, la política lo prohíbe, o al revés. En fin, un dogma ético esencial es no matarás. Pero es que la política consiste en el uso legítimo de la violencia para matar a ciertas personas, a través de la guerra o a través de la pena de muerte, en aquellos estados en los que exista esta pena de muerte, donde ciertos individuos se consideran pues tan indeseables o tan irrecuperables para la comunidad política que se les elimina o se les expulsa, tal cual. Se les expulsa al más allá para los que crean en el más allá. Por ahí iría mi observación. Es la propia, o sea, cuando se habla de un conflicto entre valores y beneficio propio, también deberíamos darnos cuenta de que el beneficio propio lo marcan ciertos valores. Porque claro, un Ferrari, claro, pues hay unos valores de ostentación social, de velocidad, yo qué sé, de eróticos, que tienen sentido en una sociedad automovilística como la actual, pero que dejarían de tener sentido en otra. De hecho, en ciertos círculos, yo qué sé, hippies o hipsters, pues a lo mejor tener cierto tipo de bici pues es mucho más prestigioso que tener un Lamborghini o un Ferrari. Entonces, por ahí iría la cosa, ¿no? Lo que hay es un conflicto continuo entre valores, y lo que está más que estudiado, desde Platón en adelante, es que no existe una metavirtud, o sea, que precisamente es a través de la política que virtudes contrapuestas se pueden enlazar. Platón habla en El Político de cómo el buen gobernante será capaz de entremezclar a los prudentes y los valientes. El valiente tiende al extremo de la osadía, y el prudente tiende al extremo de la inacción.
el entrecruza, y no existe un metavalor, o sea, no existe un metavalor que permita, bueno, se podría decir la sabiduría o la justicia, dar a cada quien lo suyo. No, si existe ese metavalor representado por el sabio o por el buen gobernante o por el experto o el tecnócrata, pues será el que sea capaz de dar los incentivos, por hablar también en términos microeconómicos, ¿no? Los incentivos para que la gente actúe de una determinada forma, para que cumplan los valores que, en fin, que les toca cumplir en un determinado punto. Entonces, no sé, incluso el ejemplo que tú has puesto, habrá gente que diga, no, por favor, yo al comprarme un coche de última gama estoy contribuyendo al cambio, a evitar el cambio climático, porque el nuevo coche que me compraré será un coche que tiene bajas emisiones y que además es eléctrico. Entonces, se busca compatibilizar a través de mecanismos como el mercado valores que en principio son opuestos, efectivamente. Pero esto se ha hecho siempre. Se ha hecho continuamente. Y la buena labor de la política y de la economía como parte de la política es saber compatibilizar estos valores que aparentemente son antagónicos. Y que puede que en última instancia sí que lo sean. Claro, claro. Llevado al nivel de las cárceles, por ejemplo, o sea, volvemos a lo mismo. Un delincuente al final puede robar, pero por un buen fin. Ya no es tanto la forma, sino la función, lo que hay detrás, ¿no? Y al final él está jodiendo a alguien, a quien roba, pero al final lo está haciendo para alimentar a su familia y sacarle de la pobreza. Pues no es tan fácil, ¿no?, dilucidar si es un buen acto o malo. Y relacionado con eso, que ha adelantado, pues queremos preguntarte, aunque creo que lo has dejado entrever, si existen valores morales universales o no, y si hay algún criterio para considerar que un acto sea bueno o malo, per se. Sí que los hay. El problema de estos valores es que son universales. Si fueran locales, sería fácil establecer una cierta jerarquía y decir, bueno, hay valores muy, muy locales, hay valores un poco regionales, hay valores intercontinentales y luego hay algunos que son cósmicos. Pero el problema es que muchos de estos valores, dependiendo del contexto, pueden estar al mismo nivel y ser equiparables, ¿no? Y entonces, pues la famosa paradoja en fin, alguno llamará paradoja, no sé si se llama la paradoja de Sartre o la decisión de Sartre, esto que cuenta él en el Existencialismo es un humanismo, del pobre joven que se le acerca a preguntarle qué debo hacer, ayudar a mi madre que está enferma en casa o afiliarme o meterme en la resistencia francesa contra los nazis. Pues ahí, ¿qué le vas a decir? ¿No? Es el tipo de decisión moral que realmente es importante o relevante, donde hay un componente de prudencia, no se puede algoritmizar ese tipo de decisiones, afortunadamente. Entonces ahí está la personalidad, en fin, la valentía o la intuición, cosas que no se pueden simplemente volver así científicas, algorítmicas. Entonces, claro, uno de los conflictos principales que hay en el campo penal es entre dos valores, el valor del castigo y de la reinserción, básicamente. Por un lado, tenemos un individuo que tiene una conducta que nos parece antisocial y por lo tanto debe ser apartado para no hacerse daño a sí mismo o a los otros. En principio, según los códigos penales modernos, tan solo a los otros, porque en principio se ha eliminado del Código Penal aquellos delitos que no tiene una víctima, ¿no? Pues la masturbación o el sexo homosexual consentido, pues esto era considerado un crimen contra uno mismo y era penado. Y bueno, la gran reforma penal que viene desde Bentham y del utilitarismo en adelante es eliminar aquellos delitos que no tienen víctima. Ojo, todo el tema de las penas contra el consumo de drogas, en el fondo sigue manteniéndose en esa línea paternalista de que existen crímenes sin víctima o donde el criminal y la víctima son la misma persona, el que consume esas sustancias. Entonces el Estado toma unas decisiones morales por ti y dice que que está castigándote por tu propio bien, ¿no? Actúa como un padre en ese sentido, ¿no? No actúa como una figura política, sino como una figura familiar. Entonces el problema, por un lado, es restañar a la víctima, ¿no? Por un lado tienes que compensar a la víctima, recuperar la justicia como un equilibrio. Se ha producido un desequilibrio en el mundo, entonces tienes que restablecer a la víctima en el valor previo por medio de lo que sea,
por una suerte casi de venganza simbólica, de que no vuelva a haber otra víctima en un futuro. Pensamiento mágico de, bueno, a mí me ha pasado, pero no le pasará a la siguiente, entonces vamos a meter a la cárcel a este violador o lo que sea. Por un lado hay que, volver a equilibrar el mundo, devolviéndole a la víctima lo que le ha sido privada, y por otro lado hay una persona que ha cometido un crimen y sobre la cual se aplica una justicia que no es simplemente una venganza o un ojo por el ojo, sino que en principio la justicia tiene como objetivo también mejorar al criminal. Que está la parte, digamos, pedagógica o médica de la justicia. Platón decía que la justicia es al alma lo que la medicina es al cuerpo. Igual que la medicina pretende restablecer la salud del cuerpo, la justicia pretende restablecer la salud del alma. Entonces, la justicia debe hacerle un bien al que es castigado por ella. Claro, esto es muy complicado. Cómo efectivamente, la cuestión es si se puede o no se puede enderezar a la gente por medio del castigo. Complicado. Ya digo que ahora estoy leyendo mucho filosofía oriental, ¿no? Y uno de los temas fundamentales en Confucio, por ejemplo, es que si se gobierna al pueblo por medio de castigos de manera severa y a través en vez de por medio de recompensas, generosidad, humildad, ese pueblo nunca será dócil. Nunca cumplirá los mandatos del gobernante. Entonces, bueno, la sociedad siempre tiene, todo gobierno tiene siempre el palo y la zanahoria, ¿no? Siempre te ofrecen, y entonces toda la ideología, todo el discurso mediático sucedió, se vio perfectamente con el tema del COVID, ¿no? En el caso del COVID también hubo, ojo, lo que pasó durante el COVID, que fue una forma de meternos en la cárcel de nuestras propias casas, es un ejemplo paradigmático de cómo el Estado sigue considerando a ciertos crímenes donde la víctima y el delincuente son la misma persona, porque te metían en la cárcel por tu propio bien, no porque en principio, bueno, y en general porque estabas dañando a la sociedad, así, en general, no se podía individualizar la pena y por tampoco se podía individualizar a la víctima. Bueno, esto es muy complicado, ya por eso tendremos ahí una mesa redonda para hablarlo con profundidad, pero por ahí iría el asunto. No, pero no creo que no respondí la pregunta, no sé si la pregunta iba por aquí, es que me ha parecido muy sugerente lo que has dicho sobre el conflicto de valores, en el castigo, etcétera. Sí, al final creo que lo has dicho antes, básicamente si creías que existían valores morales universales, ¿no? Sí. Y si estos son capaces de decirnos que estos son buenos o malos. Sí, totalmente. Para uno mismo y para los demás, efectivamente. Y estos valores clásicos, los 4 virtudes cardinales, la justicia, la prudencia, la valentía y a veces se dice la fortaleza o la tolerancia. Tolerancia, justicia, prudencia y valentía. Pero ojo, date cuenta que estos 4 virtudes cardinales están enfrentadas 2 a 2, porque los valientes no suelen ser prudentes y los justos no suelen ser tolerantes. El principio básico de la justicia es fiat justitia pereat mundus. Existe la famosa paradoja de la tolerancia, que es que si tú toleras mucho al intolerante, ese intolerante se terminará haciendo con el poder e impondrá un régimen injusto o intolerante. Entonces, claro, lo más cojonudo de los valores universales es que se refutan entre sí, y por ese motivo no existe, que es la gran obsesión de Platón, y si no lo consiguió él, no lo vamos a conseguir ninguno, de buscar la metavirtud, ¿no? Se apunta en todo caso que la metavirtud sería la búsqueda continua, en fin, la investigación científica o la crítica filosófica, que vaya como discriminando un poco y avanzando hasta donde pueda. Pero por ahora las 4 virtudes cardinales que más o menos orientan la conducta en general hacia el bien está por encima del ser. Esta es la conclusión final de Platón. El bien está por encima del ser. Se puede realizar puntualmente, pero algo así como un mundo perfecto, reconciliado, donde se actúe bondadosamente, es una fantasía. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.